Bueno, este es el siguiente video clase en donde hablaré acerca del trastorno de déficit de atención con hiperactividad o como comúnmente ya lo conocen como TDAH. Este es uno de los trastornos más comunes prediagnosticados incluso por pedagogos o maestros en varias escuelas y tiende a ser casi siempre el pronóstico cuando un niño se porta mal, no obedece reglas. Pero no podemos encasillar a este trastorno simplemente por esos indicadores. Es por ello que hablaremos realmente de cuáles son los indicadores clave que nos permiten realmente dar una evaluación completa como TDAH. Vamos a iniciar. También necesito que tengan su DSM-5 a la mano y vayamos al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Si tienen el breviario, se encuentra en la página 33. Si tienen el completo, tendrían que revisar en el índice para ver en qué página se encuentra. Bueno, vamos con el inciso A. Dice que hay un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento en el desarrollo que se caracteriza por uno o dos de los siguientes. Esta situación me está diciendo que el trastorno TDAH puede ser un patrón combinado o simple. ¿A qué me refiero con esto? Aunque se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad, hay veces que nada más puede estar presente el déficit de atención y otras en las que solamente está presente la hiperactividad. O, en el caso más común, es que vienen juntos. Bueno, el primero se llama inatención y el segundo se llama hiperactividad o impulsividad, que vamos a hablar que realmente lo llamaríamos como una impulsividad, no una hiperactividad, porque es normal que un niño sea activo. Me preocuparía más un niño que no se mueve, que está muy quieto, eso sí sería ya normal. Bueno, pero ¿a qué llamamos aquí inatención o a qué llamamos aquí esta déficit de atención? Dice que la inatención se va a especificar solamente si tiene 6, necesitamos 6 o más de los siguientes síntomas y que se han mantenido por al menos 6 meses. Esto me está diciendo que no es como que nada más hubo una racha de mal comportamiento y entonces ya por eso tiene déficit de atención con hiperactividad. No, señores. Tenemos primeramente tener un plazo mínimo de 6 meses en donde se presentaron estos síntomas para poder detectar que realmente haya sido una inatención como tal. Y al menos 6 criterios. Recordemos que en trastornos pasados no somos como que tan rígidos en que a fuerzas tengan que ser muchos trastornos. De hecho, somos más específicos. Tiene que tener 2, 3, máximo 4. En este sí quiere 6. ¿Por qué? Porque como hablo de un trastorno que pudiera ser mal diagnosticado o que muchas veces lo diagnostican mal solamente por un mal comportamiento, tenemos que ampliar la cantidad de criterios para que pudiera ser efectuada este diagnóstico. Bueno, ¿y cuáles pueden ser estos criterios de la inatención? Bueno, la primera es, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, trabajo u otras actividades. Hay que tomar en cuenta que el criterio A me está diciendo que es falla en prestar la debida atención a detalles. Esto es importante. No quiere decir que el niño como tal a lo mejor no quiera prestar atención o no le esté prestando atención, sino que ya cuando se le pregunta de manera específica en cosas que son importantes, él tiende como que a no ponerle atención a esos detalles, o sea, ve de manera más general, más amplia, y es por eso que luego en exámenes o cuando le preguntan cosas, pudiera parecer que es que el niño no está poniendo atención, que está agarrando uno de a loco, y no es así. Bueno, el inciso B dice, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Esto es muy, muy importante, porque muchas veces quieren poner que los niños con TDAH tienen TDAH solamente cuando no prestan atención en las tareas.
y eso es un grave error. Un niño con realmente TDAH no pone atención ni siquiera en juegos, en cosas que a él le gustan, que le llaman la atención. Pone atención como 2, 5 minutos y de ahí la atención ya está puesta en otra cosa. Y luego ya que le pusieron atención a esa cosa, después de 2, 5 minutos se van para otra cosa. O sea, ni siquiera pueden prestar atención a un juego, a la tele. Quiere decir que los niños estos que se ponen 10 horas seguidas o al menos 3, 4 horas seguidas jugando videojuegos, no pueden tener TDAH, señores. Esos niños son otra cosa y lo que se ponen esos niños a jugar es durante un periodo muy corto de tiempo. Por lo tanto, no solamente es en las tareas, también tiene que ser en actividades recreativas. Inciso C. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Parece que tiene la mente en otras cosas. Esto es muy común en la inatención y hay que saber identificar cuando es que el niño se está haciendo tonto, que no quiere escuchar, y cuando realmente es como que está el niño en su mundo. Y por eso hablo de inatención. Todavía no estamos hablando de la hiperactividad, solamente la inatención. O sea, está de repente el niño a lo mejor medio haciendo la tarea o haciendo incluso un juego y de repente se puede quedar ido completamente. Y entonces, aunque a lo mejor parece que se está moviendo, la mamá lo llama, el papá lo llama, incluso para cosas importantes que al mismo niño le puede interesar y el niño no lo oye. D. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Importante, dice, no sigue las instrucciones y no termina, no que no la comience. Esto es sumamente evidencial. No es que el niño no quiera hacerlo, sino cuando ya lo está haciendo, algo pasa que de repente se desconecta y entonces ya está pensando en otra cosa. O él está con todas las ganas de hacerlo y de repente le dice, sí, ya lo hice, se va y se pone a hacer otras cosas y no le revisan la tarea. Obviamente cuando llega a la escuela, pues resulta que ya no está la tarea y le preguntan a él y realmente su cara es de sorprendido porque él realmente creía que la había hecho. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Es sumamente desorganizado y no es desorganizado no porque sea cochino o porque sea revoltoso. No hay un adecuado manejo del espacio, del ambiente y del orden. ¿Por qué? Porque hacer eso requiere de atención. Cuando uno ordena su cuarto, ordena sus cosas del ropero, pues requiere poner atención para saber qué va a clasificar. Ellos, como tienen el problema en la atención, pues por eso son tan desorganizados y luego no encuentran cosas. Inciso F. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren de un esfuerzo mental sostenido. O sea, no es que no quiera, repito, no es que no quiera hacer la tarea, sino que se frustra, y más en tareas que requieren de un esfuerzo sostenido, como lo que es español, matemáticas, lo que es historia, que requiere de memoria, de concentración. Le chocan a lo que pareciera más común en niños, a ellos les chocan los videos porque requiere poner atención en los detalles. Entonces ellos, en tareas que son de mucha concentración, tienden a disgustarse si los ponen a hacerlos. Entonces por eso parece que está haciendo berrinche. Pero pues es un niño, cualquier persona adulta incluso trataría de evitar una actividad que le resulte desagradable, pues con mayor razón un pequeño. Siguiente. G. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Estos pobres niños que llegan a su casa y ya los están regañando porque perdieron el topper, perdieron la lonchera, perdieron el bote de agua. Son los niños despistados, olvidadizos. Tienen el bote en la mano y apenas se descuidaron 10 minutos, olvidan que traían el bote, se van y ¡chin! Ya dejé el bote en la calle. Siguiente. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Esto es importante en la cuestión de que ya está atento, está de repente ya como que poniendo atención
y está echándole ganas, pero pasó una mosca, pasó un ruido, perdimos la atención, ya se fue por otro lado. Y repito, no es que lo haga adrede o a propósito, realmente la atención está alterada. Y por último, con frecuencia olvida las actividades cotidianas, como hacer las tareas, hacer las diligencias, devolver llamadas, pagar facturas. O sea, es el típico persona despistada. O sea, si no pierde la cabeza, es porque la tiene pegada al cuerpo. Si no, pues también la perdería. Pero en esto se está tratando el inciso I. O sea, realmente no es que es una persona irresponsable, que no quiere hacer las cosas, sino que se va. O sea, de repente ya le está poniendo atención a otras cosas, entonces pues lo que era más importante hacer, lo perdió. Bueno, ya me pasó la hiperactividad un poquito antes, quiero poner entre paréntesis que este trastorno es necesario que cuando el psicólogo haga la evaluación, siempre en sugerencias pidamos una evaluación neurológica, porque aquí en este trastorno en ocasiones es necesario, dependiendo del nivel de gravedad del niño, que se combine con medicamentos. Yo no soy muy a favor de drogar a un niño, pero hay ocasiones que cuando se lleva un tratamiento médico adecuado, mejora la calidad de vida. Entonces, siempre, chicos, después de hacer un diagnóstico de TDAH, para el neurólogo directito, para saber cuál será el siguiente paso. Siempre es importante combinar tratamiento neurológico con el tratamiento psicológico. Seguimos ahora con la hiperactividad e impulsividad. Igual que en inatención, requerimos 6 o más de los siguientes síntomas durante 6 meses como mínimo. ¿Cuáles pueden ser? A, con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. O sea, cuando está sentado y se supone debe de estar sentadito, calmado, no puede. O sea, y pueden ser periodos muy cortos de tiempo para la mayoría de los niños. Ellos no. Ellos están sentados, de repente se movieron aquí, ya están jugueteando, ya están con las manos acá por la cabeza. O sea, no puede mantenerse quieto como tal. B, con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera permanezca sentado, como en la clase, en la oficina o en un lugar de trabajo. El típico niño que a media clase ya está interrumpiendo a la maestra porque se paró al final del pasillo o está pidiendo a cada rato ir al baño o de repente le llamó la atención su amiguita del fondo, va, se levanta y le pide algo o de repente la maestra puede estar dando la clase y él se levanta y se quiere parar junto a la maestra. O sea, realmente es muy obvio esta impulsividad. Repito, no es que el niño sea malo, no es porque el niño quiera ser desobediente, por eso se llama impulsividad. Hace lo que sus impulsos le piden hacer. No lo piensa, no lo razona o no lo modera. C, con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, al igual que el inciso pasado. Este niño es el típico que a fuerzas debe estar trepado, de repente ya se subió un árbol, ya se bajó, anda trepando las escaleras, anda trepando también las ventanas. Realmente es un niño que tiene tanta energía que se mueve en cuestiones o en situaciones donde no debería hacerlo. Inciso D, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Al igual que en el pasado, este niño no es como que nada más en la escuela o cuando debe de portarse bien es cuando se porta mal. O sea, aquí incluso cuando quiere jugar, le es difícil jugar con otros niños porque no le siguen el paso o porque él quiere jugar a veces a su manera o porque realmente le cuesta trabajo seguir las instrucciones del juego. Como les digo, es una impulsividad, hace lo que su impulso en ese momento le pide.
Inciso E, con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. O sea, apenas dejaron al niño de pie, ¡pum!, sale como balita. Pistolita, anda por todos lados correteando, no se puede quedar sentado. Si se sienta no dura ni 2-3 minutos y ya anda otra vez agilizando por todos lados. Inciso F, con frecuencia habla excesivamente, así como su servidora. Pero en esta ocasión estamos hablando de un niño que incluso en situaciones donde debería quedarse en silencio, él no puede evitar hablar. Por ejemplo, en el examen puede estar hablando sobre las preguntas del examen, hablando en voz alta, de repente termina el examen antes que los demás compañeros y entonces se quiere poner a platicar con su compañero de al lado, aunque él no haya terminado su examen. Inciso G, con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. O sea, termina la oración de los demás. Tiende a interrumpir conversaciones de adultos. Estas veces cuando, ay, niño, espérate, que estoy ocupado. Ay, es que, niño, no me interrumpas. Recuerda que no debes interrumpir a tus mayores. Bueno, generalmente un niño con una atención y una impulsividad ya moderada, pues a lo mejor solamente interrumpe al adulto 1-2 veces. Ya cuando la tercera que le dijeron, oye, no estás interrumpiendo, guarda silencio y espera su turno. En este caso, este tipo de niños no. Y hay que identificar realmente que no sea por berrinche. Y eso se nota por la intención de la petición o del comentario que quiere dar en ese momento. H, con frecuencia le es difícil esperar un turno, como está impaciente. Estos juegos donde se tardan mucho uno y luego el otro en contestar, como lo que es el ajedrez, nomás no. Él necesita cosas rápidas, cosas que sean de soluciones rápidas, si no, la atención la perdemos. Y el último inciso, con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Por ejemplo, se mete en conversaciones, juegos donde no lo llamaron. O sea, si le llamó la atención que Juanito y Pedrito están jugando a las atrapadas, los dos solos, y le gustó ese juego, él va, no pide permiso, se mete y dice, a ver, vamos a jugar, lo cual puede ocasionar incomodidad con otros niños y a veces estos niños con TDAH pudieran tener problemas en la escuela, no solamente de calificación, sino también de relación con sus otros compañeros. Bueno, esos fueron los incisos para la hiperactividad. Recordemos, podemos tener el TDAH, ya sea específico, o sea, en énfasis en inatención o en hiperactividad, o combinado, como la mayor cantidad de veces se detecta, teniendo criterios que cumplan la inatención y criterios que cumplan la hiperactividad o impulsividad. Ambos requerimos más de 6, mínimo 6 criterios o más, y en un mínimo de 6 meses. Eso solamente acabo de mencionar lo que es para el inciso A. Vamos para el inciso B. Algunos síntomas de inatención o hiperactividad estaban presentes antes de los 12 años de edad. ¿Qué me está diciendo este apartado? Que este trastorno se va a detectar a veces a edades más largas. Quiere decir que a lo mejor, como bien lo puedo detectar a los 6 años, que es una edad mínima promedio, puede ser que también lo detecte hasta edades posteriores, pero generalmente es muy raro que a veces los papás quieran llevar al psicólogo porque el niño no hace caso, porque se descuida. Entonces, durante a lo mejor 2-3 años, al pobre chamaco ya me lo castigaron infinidad de veces. A lo mejor algunos hasta ya ocuparon castigos físicos, otros castigos psicológicos. Entonces, el niño nomás no cacha con ningún castigo, y entonces es cuando los papás dicen, ¿cómo está eso? O sea, con nada me entiende, con nada deja de hacer las cosas. Bueno, señor, pues resulta que es que porque su hijo tiene TDAH. Entonces, por eso a veces se clasifica o se diagnostica este trastorno, a veces hasta edades muy, muy largas. Hasta por eso aquí dice antes de los 12 años. C. Varios síntomas de inatención o hiperactividad están presentes en 2 o más contextos.
No puede estar nada más en uno. O sea, no puedo decir que el niño es hiperactivo nada más en su casa o que tenga TDAH solamente en la escuela. No. Si solamente se presenta en un área es porque esa área tiene problemas y entonces tenemos que saber qué está ocasionando esa problemática en ese contexto. Si no, no cuenta. Tiene que ser el niño igual en casa, igual en la escuela, igual en el trabajo, igual en la sociedad o en actividades recreativas. D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. Quiere decir que todos estos síntomas que vimos ya le está afectando en su vida diaria. Bueno, ya el último inciso, los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico. O sea que no podemos confirmar que haya TDAH en una persona con esquizofrenia o con un trastorno psicótico. Así tampoco como trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, disociativo, de personalidad o intoxicación o abstinencia de sustancias. Si es que se presenta por estas razones, entonces su persona no tiene TDAH, sino que tiene problemas con drogas, ansiedad o trastornos de personalidad. Y como les mencionaba al principio, si ven su manual, verán que podemos especificar si es combinada, si es predominante en la atención o inatención o si es predominante en la hiperactividad. Y también al final tenemos unos niveles, que puede ser leve, moderado y grave. Yo creo que eso ya queda más que claro, que leve es pocos síntomas para que estén presentes. ¿Qué es esto de los pocos síntomas? Cuando el niño o la persona no cumple el mínimo de criterios para diagnosticar, pero sí cumple gran cantidad de ellos. O sea que en vez de cumplir los 6 mínimos para su diagnóstico, tiene 3. Y sí está interfiriendo en su vida. O sea, eso es cuando hablamos de leve. Cuando hablamos del moderado es que los síntomas están presentes entre leve y grave. O sea que en vez de tener 6, a lo mejor tiene 4 o 5 criterios. Bueno, pues por esos 4 o 5 criterios no lo puedo diagnosticar como tal, como TDAH, pero sí puedo decir que tiene un patrón repetitivo de conductas TDAH en un nivel leve o moderado. Y por último, el grave, pues es donde ya hay una alta cantidad de criterios. O sea, este es el otro polo opuesto. En vez de tener los 6 mínimos, a lo mejor ahora el niño tiene 7, 8 criterios. Entonces eso rebasa el límite apropiado. Bueno, con esto terminamos la clase de el trastorno de TDAH. Si alguien tiene dudas, comentarios, me lo solicitan por el chat de grupo para poder aclararles todas sus dudas. Nos vemos en la siguiente clase. Que pasen bonita tarde.